En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vete tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Abba Padre Internacional. Hoy es viernes, terminamos esta jornada tan intensa que hemos tenido. Espero que cada uno de estos días el Señor te haya hablado, haya tocado tu corazón y a través de cada uno de esos segmentos algo nuevo hayas aprendido, tanto de nuestra doctrina católica como de la espiritualidad. Queremos también invitarte a que, si no te has suscrito a este canal, te suscribas, a que también nos sigas en nuestras redes sociales como Abba Padre Internacional. Síguenos en nuestro canal de YouTube y siempre compartir esto con los demás para que pueda ser también de bendición para otras personas. Quiero invitarte también a que junto conmigo invoques la presencia del Espíritu Santo. Vamos a ponernos en sus manos para que Él nos guíe durante toda esta jornada. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de ti. Llena nuestra mente, llena nuestro ser. Ven, Espíritu Santo, te anhelamos, te necesitamos. Llénanos más y más de ti. Llénanos más de tu presencia, más de tu amor, más de tu fuego, de tu fuerza. Espíritu de Dios, ven. Espíritu de Dios, ven y llénanos. Te anhelamos, te necesitamos. Queremos que vengas y mores en nosotros y nos vivifiques, Espíritu de Dios. Aquí estamos en tus manos, Señor. Guíanos, dirígenos, ilumínanos. Ven, Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu de Dios, y haz morada en nosotros. Vive, dulce huésped del alma, en nosotros. Ayúdanos a verte, obrando con poder alrededor de nosotros y en nosotros. Que todas las personas que tengan contacto con nosotros el día de hoy puedan sentir tu presencia, puedan ser llenos de ti. Espíritu Santo, ayúdanos a tomar las mejores decisiones, a aprovechar el día y a mantenernos en tu presencia durante toda la jornada. Bendito y alabado seas por siempre. A ti la gloria, el honor, la alabanza y la exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino y, según su costumbre, les enseñaba. Acercándose unos fariseos, le preguntaban para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo:
Si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Esta lectura, que es sumamente clara, yo entiendo que es sumamente clara, no habría que realmente hacer ninguna reflexión sobre ella, está más que clara lo que nos quiere decir. Pero vamos a ponernos en la cultura de esa época. Ustedes saben que la cultura semita, y quizás también todas las de la época, todos esos civilizaciones antiguas, pues siempre había esa preponderancia de los hombres sobre la mujer. Era algo común entre ellos, por eso los hombres podían tener más mujeres, podían tener varias esposas, y no viceversa, una esposa con muchos hombres. Habían cosas que estaban imposibilitadas para realizar, mientras que los hombres sí. En fin, algo que todos ustedes saben y que es histórico ese tema. Entonces, aquí están hablando los hombres por su parte, de la parte suya. O sea, no hay ninguna mujer que haga la pregunta. Es un hombre que hace la pregunta la pregunta es para ver si Jesús mete la pata, porque eso es lo que ellos buscaban cuando le hacían preguntas a los fariseos. Y Jesús les responde, pues, ¿qué dice que manda Moisés? Entonces ellos se agarran de que él permitió que hicieran el acta de divorcio. Entonces Jesús se va a la raíz del problema, del por qué pasó eso. Y él les dice: por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés ese precepto, pero al principio de la creación creó hombre y mujer. Es decir, aunque ustedes lo hagan, ese precepto está ahí, es por nuestra dureza del corazón. Pero en el principio no era ese el proyecto de Dios o lo que Dios quería. El hombre va a dejar a su padre y a su madre y se va a unir a su mujer, y los dos serán una sola carne, o sea, serán una sola, y formarán otra familia. Así es que se van formando familias. Tanto ella deja su familia de su padre y su madre, como él deja a su padre y su madre, y ellos forman otra familia. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es decir, ya después que una gente pues ha entrado en matrimonio y es un matrimonio canónico, no hay manera de romper eso. Cuando la iglesia declara nulidad de un matrimonio, no es que la iglesia está diciendo este matrimonio lo rompo, ya no hay matrimonio, no. Lo que la iglesia hace es declarar nulo porque nunca hubo matrimonio. O sea, hubieron condiciones que impidieron que realmente se diera el matrimonio. Creo que yo en algún momento de momentos de teología les explicaba todo eso. Pueden ir a esos videos en el que hablaba del sacramento del matrimonio, en cuáles son esas situaciones en las cuales pues un matrimonio es nulo, por poner un ejemplo. Pues imagínate la persona que viene, el padre de la hija, y llega a tu casa con un revólver, él es capitán o coronel o lo que sea, y te pone un revólver en la cabeza y le dice: mira, tú te tienes que casar con mi hija, y por la iglesia. Claro, tú en tus planes no estabas a casarte con esa persona, tú estabas siendo simplemente novio de ella, conociéndola, pero por la obligación con el padre pues te casas. Pues ahí no hubo matrimonio, porque el consentimiento no fue realmente libre, fue coaccionado por violencia de muerte, o sea, te estaban amenazando de muerte. Eso es un ejemplo. Entonces ahí, aunque ellos después vivieron juntos y todo, y se celebró la ceremonia, no hubo matrimonio, porque el matrimonio se lo dan los esposos, cada uno de ellos. O sea, el sacerdote lo que está ahí es simplemente como un testigo de esa celebración y bendice. El matrimonio, ese sacramento,
se lo administran los esposos. Entonces, claro, si uno de los dos, no está dando un consentimiento libre, pues no hay matrimonio. Entonces lo que hace la iglesia es que a través de un juicio hay que probar que eso fue así, que realmente esa fue la razón por la cual te casaste. Y eso poniendo uno de muchos ejemplos sobre eso. Entonces la iglesia lo que hace es declara nulo un matrimonio que nunca existió. ¿De acuerdo? Pero ya un matrimonio que de hecho se dio, la iglesia no puede, no tiene la potestad, porque lo que Dios une, la iglesia no lo puede, ni siquiera la iglesia lo puede separar. Y entonces los discípulos pues le siguen cuestionando a eso. Entonces le preguntan, pues entonces esa gente, claro, del matrimonio verdadero, no estos matrimonios que se puede anular, matrimonio verdadero que agarra y se casa, pues entonces comete adulterio porque todavía está atado a su esposa, todavía está atado a su esposo. Esa es la razón de que Jesús dice que comete adulterio, aunque se case de nuevo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 25 de febrero la iglesia celebra el día de Santa Jacinta. Escuchemos qué podemos aprender de esta religiosa del año 1640. Jacinta en griego significa flor de buen olor. Esta es una de las santas que tuvo dos conversiones o cambios de costumbres de la maldad hacia la santidad. Ella, como San Agustín, tuvo que convertirse de una vida mundana a una vida de religiosidad, y luego como Santa Teresa tuvo que convertirse de una vida de poco fervor a una vida de gran santidad. Jacinta nació en una familia muy rica en Viterbo, Italia, en 1585. Era hermosa y coqueta, no pensaba sino en vanidad y lujos. Su deseo era contraer matrimonio con algún joven rico y famoso, pero tuvo una gran desilusión cuando vio que su hermana menos hermosa y menos vanidosa lograba casarse con un señor muy importante de Roma, mientras ella, por lo demasiado superficial y orgullosa, la determinaban muy poco los jóvenes. Entonces se dedicó a mayores lujos y más coqueterías, pero esto no la hacía feliz, sino que la llenaba de infelicidad y desilusión. Sus padres estaban afanados al ver su comportamiento tan mundano, pero de pronto un día dispuso irse de monja al convento de las hermanas franciscanas. Tenía 20 años, era la primera determinación verdaderamente prudente que tomaba en su vida. Era su primera conversión. Pero sucedió que al poco tiempo de estar en la comunidad comenzó a vivir una vida no de santidad, sino de relajación. Exigió a sus superioras que le permitieran tener allí en el convento todos los lujos que su familia muy rica le podía proporcionar, y más parecía una señora del mundo que una fervorosa religiosa. Asistía con indiferencia a los actos religiosos y hacía poco caso a los avisos de sus superioras. Dios había obtenido que se hiciera religiosa, pero el diablo conseguía que no fuera una religiosa fervorosa. Y he aquí que la misericordia del Señor le envió dos medios muy eficaces para convertirla. El primero fue una gravísima enfermedad. Cuando tenía 30 años, se sentó en las puertas del sepulcro y en medio de los fortísimos dolores se puso a pensar qué le diría a nuestro Señor en el juicio a la hora de su muerte. Y ella continuaba viviendo aquella vida de relajamiento y de indiferencia religiosa.
Ofreció sus dolores a Dios para que le perdonara y para que le concediera el don de la conversión, y mandó llamar a un santo sacerdote. Ahora Dios le iba a dar la salud del cuerpo y la salud del alma. Y aquí le llegó el segundo medio que el cielo le enviaba para que se convirtiera. Aquel sacerdote franciscano era muy estricto, y al llegar a su celda y verla tan llena de lujos y de adornos, le dijo: yo no te puedo confesar, porque tú vives ahí como una mundana, no pareces una religiosa franciscana. Y se alejó diciéndole que el paraíso no estaba destinado para los que viven como ricos, comodones y orgullosos, sino para los pobres de espíritu, que viven sin lujos y sin comodidades innecesarias. Esta enérgica determinación del padre confesor la hizo cambiar completamente. Mandó a sacar todos los lujos de su habitación, y al día siguiente, al volver el santo sacerdote, hizo Jacinta una confesión de toda su vida. Lloraba con todo su corazón y se arrepintió de todos sus pecados, y desde aquel día su vida fue otra, totalmente distinta. Dios le había concedido el don de la verdadera conversión. Dejó sus vestidos lujosos y sus vanidades y empezó a vestir como la religiosa más pobre del convento. Desde el día de su conversión, Jacinta ya no tomó alimentos finos y rebuscados como antes, sino que se alimentaba de lo más pobre y ordinario de aquel convento. A nadie le permite que le recuerde que viene de una familia muy rica, sino que pide que la llamen simplemente la hermana Jacinta y que la traten como a las más pobres hermanitas del convento. Las actas de su canonización dicen que su mortificación era tan grande que la conversión de su vida era un constante milagro. Eligió como patrono al arcángel San Miguel para que le defendiera de los continuos ataques del demonio. Su humildad era admirable. Se consideraba la más manchada de pecados del mundo entero. Su habitación era totalmente pobre, sin adornos ni comodidades. La nombraron maestra de novicias y exclamaba: yo no he podido gobernarme a mí misma, por lo tanto no voy a ser capaz de gobernar a otras. Pero en este cargo demostró su gran sabiduría y una exquisita comprensión y bondad para comprender a los más débiles. Tenía el don de consejo y eran muchas las personas que la consultaban. Durante 17 años sufrió de dolorísimos cólicos estomacales, y cuando se hallaba sola llorando y se retorcía, pero cuando estaba atendiendo a otras personas se le veía sonreír como si nada estuviese sufriendo. Ella empleaba 3 medios para crecer en santidad: largas horas rezando y meditando ante el Santísimo Sacramento y ante la imagen de Jesús crucificado, la lectura de libros espirituales y el seguir los sabios consejos del sacerdote que la había convertido, el padre Bernardo Bianchetti. Lo que más le pedía a Dios era la conversión de los pecadores, y con sus oraciones y sacrificios obtuvo del cielo la conversión de un temible pecador de Viterbo, Francisco Pasini, y este cambio de tal manera su comportamiento que no solo dejó sus maldades antiguas, sino que en adelante se dedicó a ayudar a la santa en sus actividades apostólicas y en sus asociaciones espirituales. Santa Jacinta fundó 2 asociaciones, la Compañía de Penitentes y los Oblatos de María. Esas personas se dedican a visitar enfermos e instruir niños en la religión y desagraviar a Dios por las ofensas que le hacen. La santa propagó mucho en Viterbo la piadosa costumbre de las 40 horas de adoración al Santísimo Sacramento. Dios le concedió el don de profecías y anunció muchas cosas que iban a suceder en el futuro. También obtuvo el don de milagros, consiguió admirables curaciones, y el Señor le concedió el don de conmover los corazones, aun los más duros y empedernidos, y por eso consiguió tantas conversiones. Murió Santa Jacinta en el año 1640. La Santa Sede declaró al canonizarla: el apostolado de Santa Jacinta ganó más almas para Dios que los sermones de muchos predicadores. Es por eso que hoy es el día de Santa Jacinta. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, en Jacinta podemos ver que tú y yo también necesitamos conversión. En la vida de todo ser humano son necesarias 2 conversiones. La primera de ellas cuando me acerco al Señor, y la segunda cuando ya estoy cerca de Él, dar pasos hacia la santidad. Hoy
es un día para analizar nuestras vidas y ver qué cosas aún no he podido cambiar y rezarle al Señor y orar a Él para que nos ayude a cambiar, para que nos ayude cada día a ser santos, porque Dios nos dice, sean santos como yo soy santo. También oremos por los predicadores, oremos por aquellos que no conocen de Dios, oremos por aquellos que pecan tanto y ofenden a nuestro Señor Jesucristo. Pidamos también al Señor que como Santa Jacinta nos conceda el don de hacer milagros, el don de profecías, pero el más importante, el don de conmover los corazones, para que cada vez que tú hables con alguien, sea Dios quien hable por ti y esas vidas se encuentren con el Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. Bienvenidos a una nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Hemos iniciado este segundo apartado de las 6 puertas que emplean los enemigos para hacernos daño y que es el apartado de las puertas que no abre el afectado, de las que no tenemos ninguna culpa y que emplean los malignos para atacar de manera preternatural y que explican que personas que viven una vida recta, que no son rencorosas, personas que no practican el ocultismo, pues que sin embargo puedan ser susceptibles de ataques, de esas acciones extraordinarias de los malignos. Cuando se dan circunstancias, Dios lo permite porque Dios respeta la libertad. Siempre la gente se pregunta, ¿cómo es posible? Si esta es una persona inocente, que Dios permita, bueno, pues porque nadie somos un verso suelto, somos seres relacionales y todo lo que es nuestra vida está en relación a cosas de los que nos rodean, que nos pueden haber transmitido cosas muy positivas, pero a veces cosas no tan positivas. Pues bien, de esas tres puertas que no abrimos nosotros, la primera es la de los maleficios recibidos. Hemos hablado de la práctica del ocultismo y ahora vamos a hablar de padecer prácticas ocultistas que realizan otras personas. Maleficios, maldiciones. Hay gente que se pregunta, ¿pero cómo es posible eso? ¿Existen las maldiciones? ¿Existen las consagraciones? ¿Existen? Pues claro que existe el demonio. Los demonios, quiero decir. Y cuando se les invoca, se acude a ellos, se les da autoridad sobre nuestras vidas, entonces, claro, y se le sacrifica algo. Uno, pues, para que hagan daño a alguien, pues ellos adquieren poder de lo que es lo suyo, la especialidad de la casa de los demonios, que es dañar, que es la crueldad, que es fastidiar a los humanos, impedirles la felicidad, porque no soportan que seres como nosotros podamos ser felices. Entonces, en la Biblia se habla muchísimo, o sea, que es que hay que leer la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, del poder de las bendiciones y de las maldiciones. Del gran bien que produce bendecir a Dios y bendecir a los demás, y del gran daño que produce maldecir a Dios y maldecir a los demás. En la Biblia se menciona cerca de 600 veces en total. Y entonces, pues, ya hemos hablado de hechizos que hace la gente contra sus enemigos por odio, envidias, celos, rencores, deseos de venganza. Hay personas tóxicas que viven de eso, o sea, toda su interioridad es deseo de venganza, son envidias, son celos, no descansan, es un auténtico infierno en vida. Auténtico infierno en vida. Hay que rezar mucho por esas criaturitas porque como no se conviertan van a proseguir en la vida eterna ese infierno que ya comenzaron en esta por sus actitudes, ¿no? Entonces, vamos a ver pues las consecuencias que estas actitudes pueden tener en la gente que es objeto de maleficios, ¿no? Entonces, claro, ¿y por qué los maleficios, las maldiciones, los hechizos, el desear el mal, las malevolencias, son algo que puede producir tanto dolor?
porque es muy importante percibir que esto es muy diabólico. Y al ser muy diabólico, pues producen un inmenso dolor. Y se podría afirmar que la sustancia de la vida de los ángeles es maldecir. Los ángeles caídos, me refiero. Es maldecir. Son, como dice el capítulo 1 del Génesis, Dios, cuando creaba el mundo con su palabra, su Hijo, lo bendecía. Es decir, lo aceptaba y lo amaba por medio de su Espíritu Santo. En cambio, los demonios son ángeles que no han aceptado el proyecto de Dios para ellos, y entonces están llenos de envidia hacia el ser humano por causa de la encarnación. Entonces, pues ellos, que muchos dicen los padres de la Iglesia, que se rebelaron porque no aceptaron que el Hijo de Dios encarnara en lugar de hacerse ángel, y cayeron, rehusando el vivir la alabanza, la gratitud, la bendición. Entonces, los diablos son ángeles que se hicieron malditos y que asimismos y que maldicen. Es lo fundamental de su vida, ¿no? Hablan mal de Dios, siembran sospechas sobre Él, siempre van a hacerte pensar que Dios está en el origen de tus males, que Él no es misericordioso, que Él no escucha tus oraciones, que cómo permite esto, cómo permite lo otro. Todos esos pensamientos son pensamientos que son especialmente diabólicos. Y conviene saberlo, ¿no? Que ese modo de vivir, que es vivir en la maldición, en la acusación, en desear el mal, es algo que proviene del diablo, que lo inoculó a Eva y a Adán, y que empezó diciendo, es que Dios no quiere que seáis felices. Fíjate, la acusación, y no quiere que seáis como Él, cuando es lo contrario, cuando Dios nos ha creado para que seamos los suyos, para que seamos como Dios, claro, pero siempre pues, aceptando el don que Él nos concede, ¿no? Entonces, la maldición es algo terrible, y que además, pues, cuando una persona maldice a otros, está insertándose en esa vida de los diablos y facilitando, dándoles poder sobre los humanos, ¿no? Entonces, pues, eso lo hace, hay gente que quieren conseguir un mal a alguien, un mal que excede sus fuerzas de hacer el daño, de hacer el mal. Entonces lo que hacen es acudir a los demonios. ¿Y cómo? Pues a través de un brujo, o directamente, o a través de un brujo. Pero hay que saber que hay muchas maneras, vamos a ver que hay diversas maneras de maldecir, pero que en cualquier caso, en todas ellas, lo que es clave y lo que es importantísimo es darse cuenta de que al maldecir estamos abriendo la puerta al enemigo y que hay muchas maneras de hacerlo, como vamos a ver, pero estamos facilitando, y además de una manera cuanto más cercana es la persona que maldice, que desea el mal que a otro, que encarga un hechizo y tal, el daño es muy, muy perverso, es mucho peor. Por tanto, pues hay que andar con mucho cuidado en esta materia, porque a veces la gente maldice sin darse cuenta, sin ser muy consciente de que está realizando una verdadera y auténtica maldición. Bueno, hasta la semana que viene, si Dios quiere, en que vamos a ver tipos de maleficios, explícitos e implícitos. Bendiciones, queridos hermanos, seguimos aquí tratando este tema interesante sobre la jerarquía de la iglesia. Hemos comenzado a hablar desde una manera genérica, estamos ya en el tema de los obispos y sus colaboradores, que son los presbíteros,
ellos tienen lo que son los triamúnera, o 3 funciones que tienen cada uno de ellos, que es el de enseñar, el de santificar y el de gobernar. Son unas misiones específicas que tienen, como es lo que han sido llamados y sacados del rebaño para estar al frente y servir al pueblo de Dios. Entonces vamos a desarrollar estas 3 misiones. Empezaremos por la misión de enseñar. Los presbíteros, colaboradores de los obispos, tienen como primer deber el anunciar el Evangelio, anunciar la buena nueva de Dios a todos los miembros dentro del cuerpo y también fuera del cuerpo, por la orden que el Señor nos ha dado a todos. Son ellos realmente los que son los heraldos del Evangelio. Yo sé que suena a esta asociación privada de fieles, también conocido como caballeros, los caballeros de la Virgen, pero los verdaderos heraldos del Evangelio pues son los obispos, que llevan nuevos discípulos de Cristo, y son también los maestros auténticos, por estar dotados de la autoridad de Cristo para enseñar. Para mantener a la iglesia en su pureza y mantener esa fe transmitida por los apóstoles, Cristo, que es la verdad, quiso conferir a la iglesia una participación en su propia infalibilidad. Por medio del sentido sobrenatural de la fe, el pueblo de Dios se une indefectiblemente a la fe, bajo la guía del magisterio vivo de la iglesia. Ustedes han escuchado muchas veces que hemos hablado del tema del magisterio, a qué nos referimos como ello. La misión del magisterio está ligada al carácter definitivo de la alianza instaurada por Dios en Cristo con su pueblo. Debe protegerlo de las desviaciones y de los fallos, y garantizar la posibilidad objetiva de profesar sin error una fe auténtica. Eso es parte de lo que hace el magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia lo encontramos, por ejemplo, en los concilios ecuménicos, en las definiciones de verdades de fe que hace la iglesia y en los dogmas. Todo eso son pues parte del magisterio vivo y auténtico de la iglesia. El oficio pastoral del magisterio está dirigido así para velar que el pueblo de Dios permanezca en la verdad que libera. Para cumplir este servicio, Cristo ha dotado a los pastores con el carisma de infalibilidad en materia de fe y de costumbres. El ejercicio de este carisma puede revestir varias modalidades. El romano pontífice, como cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirma en la fe a sus hermanos, proclama con un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y de moral. La infalibilidad prometida a la iglesia reside también en el cuerpo episcopal, cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico, como ya le comenté. Cuando la iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. La asistencia divina es también concedida a los sucesores de los apóstoles, cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro, y de una manera particular al obispo de Roma, pastor de toda la iglesia, aunque sin llegar a una definición infalible y sin pronunciarse de una manera definitiva, proponen en el ejercicio del magisterio ordinario una enseñanza que conduce a una mejor inteligencia de la revelación en materia de fe y de costumbre.
a esta enseñanza ordinaria, los fieles deben adherirse con espíritu de obediencia religiosa, que aunque distinto del asentimiento de la fe, es una prolongación de él. Aterrizo esto para que me puedan entender mejor. El Papa, cuando habla es cátedra, es decir, desde la cátedra de Pedro, y él define, y él dice que desde ahora la Iglesia debe de creer en esto, porque ha sido revelado esto. Todos nosotros, los fieles católicos, debemos dar un asentimiento de fe a esa definición que ha hecho el Papa. Cuando lo hace, y él normalmente hace eso de forma solemne, y lo hace de manera solemne, por ejemplo, cuando lo hace en un dogma, cuando todos estos dogmas que hemos tenido, que por ejemplo suelen decirnos en virtud de la potestad recibida, pues declaramos, confesamos y proponemos a la Santísima Virgen María como Inmaculada de todo pecado original. Ya está proponiendo una verdad de fe que debe ser asentida por todos los fieles católicos con la obediencia de la fe. Eso es lo que quiere decir cuando el Papa habla. Es el Papa el único que tiene esa potestad. Ahora, también los obispos en su conjunto, cuando hay un concilio ecuménico, pueden llegar a formular alguna verdad, algún dogma. Claro, todos los concilios, como hemos hablado, para que sean concilio ecuménico, tienen que estar bajo la aprobación del Papa, o al menos que él autorice a reunirse con ese concilio. Al fin y al cabo, él es el que tiene que rubricar todo lo que se trata en ese concilio. Y también se nos habla de que los obispos pueden en su día a día, como maestros de la enseñanza de la verdad, en su magisterio ordinario, pueden enseñar cosas de fe y de costumbre que nosotros debemos asentir de una manera religiosa, que es una prolongación de ese asentimiento de la obediencia de la fe que debemos a una definición de la Iglesia. Ojo, siempre esto se supone que es cuando no atente al conjunto de la fe o al depósito de la fe. Un obispo que enseña algo contrario a la fe, por la situación que sea, pues no se le debe ningún tipo de asentimiento, claro está. Porque siempre su magisterio tiene que estar en concordancia con el depósito de la fe, con el magisterio universal, con el romano pontífice. Luego tiene otra misión, la misión que enseñamos fue la de enseñar. La segunda misión es la de santificar. El obispo es el administrador de la gracia del sumo sacerdocio, en particular en la Eucaristía, que él mismo ofrece o cuya oración asegura por medio de los presbíteros, sus colaboradores, porque la Eucaristía es el centro de la vida de la iglesia particular. El obispo y los presbíteros santifican la iglesia con su oración y con su ejemplo, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. ¿De acuerdo? Es lo que hemos tocado antes. Ellos no están ahí para ser como reyes feudales a los que todo el mundo le debe pleitesía. No, ellos están ahí para cuidar el rebaño, para pastorearlo, para que no le falte ese alimento de la Eucaristía, ese alimento de la palabra. Está ahí para velar por ellos, para ministrarles los sacramentos. Ese es su llamado, no tiranizarlo. Tiranizarlo es, no, aquí el que mando soy yo, aquí se hace lo que yo quiera. No, él está ahí para estar adelante, el primero, ahí el que da la cabeza, me refiero tanto a la diócesis como a la parroquia. Es así, el sacerdote está ahí, puesto por Dios, para que pastoree ese rebaño, pero no para ser el dueño del rebaño. El dueño del rebaño es Cristo Jesús, Él es un servidor. Y así es como llegan a la vida eterna junto con el rebaño que les fue confiado, porque esa es su vocación. Y si se desvían de su vocación, pues pueden perderse ellos y pueden hacer perder el rebaño del Señor.
Y por último, la misión de gobernar. Los obispos, como vicarios y legados de Cristo, gobiernan a las iglesias particulares que les han sido confiadas, no solo con sus proyectos, con sus consejos y con su ejemplo, sino también con su autoridad y potestad sagrada, que debe, no obstante, ejercer para edificar con espíritu de servicio, que es el de su maestro, siempre acentuando el tema del servicio. Jesús lo dijo: yo no he venido para que me sirvan, sino para servir. Y eso es lo que hacen los obispos y los sacerdotes. No han venido para ser servidos, sino para servir. Esta potestad que desempeñan personalmente en nombre de Cristo es propia, ordinaria e inmediata. Su ejercicio, sin embargo, está regulado en último término por la suprema autoridad de la Iglesia. Pero no debe considerarse a los obispos como vicarios del romano pontífice, cuya autoridad ordinaria e inmediata sobre la Iglesia no anula la de ellos, sino que al contrario la confirma, tutela, la del romano pontífice. Esta autoridad debe ejercerse en comunión con toda la Iglesia y bajo la guía del romano pontífice. Ese es el recto orden. No un obispo por su lado, un sacerdote por su lado, no, siempre todos unidos bajo la guía del romano pontífice. El buen pastor pues será el modelo y la forma de la misión pastoral del obispo. Consciente de sus propias debilidades, el obispo puede disculpar a los ignorantes y a los extraviados. No debe negarse nunca a escuchar a sus súbditos, a los que cuida como verdaderos hijos. Los fieles, por su parte, deben estar unidos a su obispo, como la Iglesia a Cristo y como Jesucristo al Padre. Termino leyéndoles estas palabras de San Ignacio de Antioquía. Obedeced todos al obispo como Jesucristo a su Padre, y al presbiterio como a los apóstoles. En cuanto a los diáconos, respetarlos como a la ley de Dios. Que nadie haga al margen del obispo nada en lo que atañe a la Iglesia. Está claro, esto siempre se ha observado desde el inicio de la Iglesia, bueno, de San Ignacio de Antioquía, desde los primeros siglos de la Iglesia. Siempre ha sido así esta estructura. Todo el mundo lo ha tenido claro. Los apóstoles y los sucesores de los apóstoles están puestos ahí para el pastoreo del rebaño, con estas tres misiones de enseñar, santificar y gobernar al pueblo de Dios. Cuando se habla de gobernar, vuelvo y lo digo, es un gobierno para el servicio, no como si fueran reyes o príncipes, sino para servir al rebaño, para que el rebaño no le falte nada, estén cuidados y tengan todos los bienes necesarios, todas las herramientas, todos los sacramentos necesarios para llegar a su santificación, que es ese abrazo eterno de la Iglesia militante que se volverá triunfante. Aquí dejamos un momento de teología. En nuestro próximo encuentro hablaremos ya de los fieles cristianos laicos. Tocaremos este tema ya entrando a los laicos. Así que no te lo pierdas. Pues hemos llegado al final del programa del día de hoy, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes, que el Señor les haya hablado el corazón. Recuerden que estamos aquí para ustedes, pueden comentarnos, pueden preguntarnos, todo lo que quieran, ahí están las redes sociales para comunicarse con nosotros, está nuestro correo electrónico, así que no duden en comunicarse con nosotros todo lo que quieran preguntarnos. Aquí estamos para ustedes. Bendiciones y nos vemos la semana que viene, si Dios así lo permite. Bendiciones para todos.
escuchar tu